Ya, vamos a empezar la clase de hoy día. Bueno, esta clase es una adicional de la 16, que no, por temas de tiempo no se pudieron ver el sábado. En esta oportunidad lo que vamos a ver es el módulo de cuantificación que tiene Navisworks. Este módulo se encuentra acá en Home y es la herramienta que se llama Quantification, que está acá al lado del Timeliner. Esta herramienta principalmente lo que hace es un método alternativo para generar lo que son las cubicaciones, pero en este caso las cuantificaciones las realiza de otra manera, ya que aquí no vamos a utilizar tablas de categoría, ni campos, ni nada por el estilo, sino que acá el, podemos relacionar el itemizado de nuestro proyecto. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy día son dos ejercicios, un ejercicio de arquitectura y un ejercicio de estructura, que nos va a poder permitir generar un itemizado dentro del software y después vamos a poder relacionar los elementos del modelo a este itemizado para generar las cuantificaciones. Esto es muy similar a los softwares como de Presto, que se permiten a ustedes generar cubicaciones. Y aparte de esto, nosotros utilizamos en este caso el modelo BIM para poder generar la cuantificación como tal. La ventaja que tiene Navisworks con respecto a Revit es una de las tantas, es que es la incorporación del itemizado. Las fórmulas no necesitamos generar parámetros nuevos para generar fórmulas, ya que podemos trabajar directamente con las herramientas de fórmulas dentro del programa. Y lo que vamos a hacer como ejercicio particular, vamos a separar en dos áreas. Vamos a separar, por ejemplo, la manera de nosotros poder importar este itemizado a nuestro programa. Y la otra, en otro caso, vamos a utilizar, en este caso, los recursos. Por ejemplo, estos son extraídos de una base de datos de ONDAC, donde tenemos una serie de análisis de APU o análisis presunitario, y nosotros podemos incorporar esta información dentro del software para poder generar después la cuantificación de la cantidad de unidades de los materiales que nosotros necesitamos, por ejemplo, para realizar un tabique en especial. Entonces, en esto de partir, vamos aquí dentro de Navisworks, vamos a partir con el modelo de arquitectura, por lo tanto vamos a agregar el modelo de arquitectura que le acabo de subir yo, que está en caché, en NWC, que es el de arquitectura, y vamos a generar los sets de búsqueda, que también están acá en este archivo que lo subí, que es de ejercicio, en el cual nosotros en arquitectura, vamos a generar la búsqueda de tabiques, puertas, ventanas y cielos, para así poder generar luego la información que nos extraemos del modelo y poder relacionarlo después a los recursos que vamos a trabajar. Entonces, para partir, vamos a buscar lo que son primero los tabiques de este proyecto de arquitectura. Para esto vamos a ir a Find Item, categoría Element, la propiedad es Category, igual a, en este caso pueden ser los muros. Pero en este caso, como por ejemplo nuestro modelo de arquitectura tiene muros de hormigón y también tiene tabiques que están por el interior, por lo tanto en el Find Item vamos a modificar esto y lo vamos a relacionar directamente. En vez de buscar por categoría, vamos a buscar por tipo. En este caso buscar el tipo cuando sea igual a, en este caso vamos a agrandar esta parte y vamos a buscar los tabiques del proyecto. Por ejemplo, en este caso el tabique sería el muro in igual 2. Es el único tipo de tabique que está creado. Entonces lo vamos a buscar. Aquí seleccionamos 53 elementos. Y, por ejemplo, si coloco acá el botón Hide Unselected, vamos a seleccionar todos los tabiques que encontré dentro del proyecto y vamos a ir a lo que es el set. En este caso vamos a ir al set y vamos a guardar esta búsqueda como arquitectura tabiques. Luego de esto vamos a volver a generar las búsquedas para lo que son las puertas, ventanas y cielos.
En este caso vamos a ir de nuevo a Find Item. Vamos a buscar por categoría acá. Category igual a doors. Y busca todas las puertas dentro del proyecto. Más que nada a modo ejemplo, yo sé que hay distintos tipos de puertas. Vamos a volver a lo que es, vamos a anclar esto. Y también vamos a anclar esto. Entonces vamos a buscar lo que son las puertas. Y lo vamos a buscar, bajar acá como arquitectura puertas. Vamos a hacer lo mismo para las ventanas. Vamos a guardar lo que son las arquitecturas ventanas. Por último son las otras son los cielos. Los sailing. Y ya tenemos aquí ya nuestras búsquedas creadas. Entonces, al igual cuando nosotros generamos el timeliner, que era la programación 4D, nosotros relacionábamos una selección de elementos, que eran las partidas asociadas a las entidades dentro del modelo, pero en este caso lo que vamos a hacer es que nuestras selecciones de búsqueda las vamos a relacionar a un itemizado predeterminado. Entonces, una vez que ustedes tienen las búsquedas, idealmente traten de siempre de generar todas las búsquedas con lo mayor detalle posible. Es decir, si tienen, pueden separar lo que son las puertas de PVC, las puertas de aluminio o las puertas de madera. Idealmente en el set de búsquedas tienen que tratar de poder generar eso. Generalmente acá a veces las puertas las pueden ubicar, o las ventanas, a veces pueden ser por cantidades o también pueden ser por superficie, dependiendo de sea el caso como ustedes tengan el itemizado. Entonces vamos a entrar a esta herramienta que es el Quantification. Este rebordar que se encuentra tanto en las versiones de Navisworks Simulate como en Manage. La única diferencia entre el Manage y el Simulation es justamente la herramienta del Clash Detective, que es para el tema de la interferencia. Entonces vamos a activar acá esta herramienta, está acá abajo. Y esta herramienta se separa en tres partes. Primero lo que nosotros tenemos un libro, tenemos lo que son los ítems y tenemos lo que son los recursos. Lo que son los ítems vendrían siendo subitimizados y los recursos son los elementos que contiene cada una de las partidas, es decir, la materialidad, la mano de obra, etc. Entonces, para partir, vamos a generar un project setup en el cual acá vamos a elegir None. En este caso, nosotros tenemos una serie de catálogos que, dependiendo de los países, ya vienen normados dentro del programa. Pero en este caso, nosotros vamos a generar un itemizado desde cero. Entonces, en este caso, utilizamos None. Luego utilizamos la unidad, en este caso va a ser metric, unidad métrica. Y luego de esto tenemos una serie de campos donde nos preguntan el largo, el ancho, el espesor, la altura, el perímetro, área, con qué unidades las queremos relacionar. En este caso las vamos a dejar como están. Y le damos finalizar y se activa esto. Entonces, esta parte que está acá, que es el Quantification Workbook, vendría siendo el itemizado. Y aparte de esto es donde nosotros relacionamos lo que son las sets de búsqueda con lo que son las partidas del itemizado. Como hasta el momento nosotros no tenemos nada, tenemos que primero partir como por el ítem catálogo, que es el catálogo de ítem. Tenemos que empezar a generar lo que es nuestro itemizado. En arquitectura lo vamos a hacer manual y cuando estemos en estructura lo vamos a automatizar. Entonces siempre nosotros tenemos que partir por un grupo. El grupo vendría siendo, por ejemplo, la partida general y los ítems vendrían siendo los elementos que van a ser publicados. Por ejemplo, vamos a partir con la primera, que son, por ejemplo, nuestra partida global, va a ser terminaciones. Después de las terminaciones van a ver, vamos a pasar lo que son, por ejemplo, los tabiques, como partida general, tabiques. Y luego de esto vamos a ingresar nuestro primer ítem, que va a ser, por ejemplo, el tabique de espesor igual 12 centímetros. Entonces, por lo tanto, el elemento a ubicar es el ítem. Los otros son los nombres de esas partidas. ¿Se entiende? La diferencia entre lo que es un grupo y un ítem.
¿Sí? ¿No? La verdad que yo lo entendí más o menos nomás, profe. Ya, mira, por ejemplo, en esto, tú tienes esto. ¿Cuáles son los elementos que tú vas a ubicar? ¿Eso, eso o los que están acá? Los que están abajito. Ya, entonces en este caso, estos serían los grupos y estos serían los ítems. Ya, ¿Entiendes? ya, ya, ya. Sí, Entonces acá es sí, tú así donde más o vas a menos resumo, sí. colocar la cantidad y todo el tema. Y después de esto vas a hacer el desglose que vendría siendo tu APO a cada uno de estos ítems. Por lo tanto, los recursos se inyectan a los ítems. Entonces en este caso vamos a generar un nuevo ítem y este va a ser nuestro ítem que se va a llamar tabique E igual 12 centímetros. Y como este dice tabique E igual 12 centímetros, después en esto nosotros vamos a empezar a relacionar lo que son estos elementos, que son los recursos. Es exactamente lo que estamos haciendo acá. Nosotros tenemos un tabique de H de 3 metros, lo que sea, y nosotros después vamos a poder inyectar todos estos recursos a ese elemento. Perfectamente yo podría haber colocado tabique, arroba, no sé cuánto, etcétera, etcétera. En este caso lo vamos a dejar así. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer también, en la partida, ustedes cuando tengan que volver a generar otro elemento a lo que es un grupo, tienen que volver a seleccionar la partida global y volver a indexar un nuevo grupo para que se arme esta jerarquía. Entonces, en este caso, por ejemplo, van a ser las pinturas. Y las pinturas, también vamos a tener un nuevo grupo, que van a ser las pinturas interiores. Y ahora empezamos a colocar qué tipo de pinturas nosotros vamos a colocar. Entonces sería un nuevo ítem, en este caso sería pintura látex. Pintura látex. Entonces, si ahora nosotros queremos colocar, por ejemplo, las pinturas exteriores, tenemos que marcar la partida. Nosotros queremos ingresar el nuevo grupo, y acá sería, por ejemplo, las pinturas exteriores. ¿Entienden? La jerarquía es tratar de separar, de glosar su itemizado para que sea la información lo más detallada posible. Ya, esta es la manera manual que estamos haciendo. Mira, fíjense acá que acá dice el WBS, que es una sigla en inglés, en el cual nosotros codificamos el itemizado de acuerdo a una jerarquía donde partimos con un número global, después viene el 1.1, después viene el 1.1.1 y así sucesivamente según la jerarquía de este formato. Incluso los software de presupuesto también trabajan bajo la misma metodología, como Expresto y etc. Entonces, una vez que tenemos nosotros este elemento hasta el momento, si ustedes seleccionan un ítem, la diferencia entre identificar siempre lo que es un ítem con respecto a un grupo es que el grupo va a tener una doble hoja y el tabique va a tener una hoja en blanco. La otra cosa importante es cuando nosotros seleccionemos esto, se va a activar una serie de herramientas que son donde lee un montón de variables, pero en los grupos nosotros no podemos inyectar información, solamente podemos dar una descripción a que corresponde este grupo de tabiques, y en lo que son los ítems damos una descripción al ítem tabiques, este tabique de 12. Entonces acá ustedes escriben que esto va a ser un tabique con 2 placas de yeso cartón, de tanto espesor, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos relacionar esto con colores. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar con colores? Que ustedes cuando realicen una cubicación pueden separar sus elementos. Por ejemplo, los tabiques van a ser de color morado, los muros hormigón van a ser de color amarillo, etc. Entonces, esto es más que nada para identificar dentro de su cubicación los elementos por colores. Entonces, antes de partir con esto y empezar a cubicar, nosotros perfectamente podríamos utilizar las herramientas que están acá, en el cual nosotros el resultado final siempre va a ser el primary quantity, es decir, que el programa, cuando nosotros veamos que ustedes generen ubicaciones, el programa perfectamente les va a tirar, por ejemplo, largo, ancho, altura, espesores, pero el resultado final que nosotros estamos esperando va a depender de cómo estén ubicando este elemento. Por lo tanto, este parámetro que está acá va a ser el resultado de lo que ustedes esperan. Entonces, ¿cómo se hace esto, por ejemplo, acá, global?
Nosotros acá en la unidad primaria tenemos que identificar cuál de todos estos campos va a ser realmente el que nosotros queremos como resultado. En este caso, como nuestro tabique está en metros cuadrados, por lo tanto, nuestro resultado acá tienen que escribir igual a área, tienen que escribir exactamente igual la información que está acá arriba, porque el programa automáticamente ya va a calcular esta información. Por lo tanto, le estamos diciendo al programa, sabes que mi resultado final quiero que sea igual al área, y acá la unidad va a ser en square meter, que son metros cuadrados. ¿Se entiende esta relación, cierto? Sí. Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros si realizamos la cubicación, automáticamente el programa va a generar la cubicación de los tabiques y me va a traer todos los metros cuadrados que salen de los tabiques. ¿Cómo nosotros identificamos qué información está sacando? Mira, por ejemplo, si nosotros seleccionamos solamente un elemento de este tabique y nos vamos a las propiedades, ustedes se van a dar cuenta acá que dentro de los elementos hay un parámetro que dice área. A esa área se está refiriendo, en este caso. Esa es la misma área que ustedes podrían extraer desde Revit. Pero la ventaja que tiene trabajar con este programa es que nosotros ahora podemos hacer un desglose de esto. Es decir, que nosotros podemos inyectar este tipo de información, que en Revit sería súper complejo porque tendríamos que empezar a generar muchos parámetros o muchos valores calculados para poder extraer esto. Entonces la ventaja que tiene este programa es que nosotros podemos indexar todos los materiales que nosotros queremos y después esto lo podemos guardar y utilizar para otros proyectos. Esa es la ventaja. Entonces, vamos a generar lo que son los recursos. Vamos a ir a la siguiente pestaña que se llama Catálogo de Recursos. Y esto también funciona de la misma manera. Nosotros generamos un grupo y generamos un nuevo recurso. Entonces, en este nuevo grupo, vamos a inventar este nombre que está acá. Tabique 2PL 15 mm. Entonces acá va a ser tabique 2 plancha 15 mm. Este va a ser nuestro grupo de recursos. Y ahora bien, la información que nosotros queremos meter acá, que van a ser los materiales, van a ser los recursos. Por lo tanto, por ejemplo, esta pantalla la voy a separar en dos. Ahí y acá. Y vamos a empezar a relacionar esa información con esto. Entonces acá, el nuevo recurso sería, por ejemplo, PL, yeso cartón, ST, BR, 15 minutos, por ese nombre. Ya. ¿Cuál es la primera relación que nosotros tenemos? Por ejemplo, imagino que ustedes ya saben leer este tipo de tabla. Esto nos está diciendo que hay 0,96 unidades de plancha para construir un metro cuadrado, ¿cierto? Todos lo entienden así, ¿cierto? Este análisis de peso unitario, sí, ¿sí? Por ejemplo, los tornillos. Se necesitan 24 unidades para un metro cuadrado. Se necesitan 0,33 metros lineales para hacer un metro cuadrado de tabique. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es poder relacionar esto mismo que está acá para que el programa, cuando nosotros calculemos el área, automáticamente diga, mira, sabes que necesitas 270 planchas, necesitas no sé cuánto, X cantidad de tornillos, dependiendo de todo el volumen de áreas que calcule el programa. Entonces acá, como le había dicho, el primary quantity, en este caso para el recurso, va a ser igual a C igual, y nosotros lo que tenemos que hacer acá es multiplicar los 0,96 por el área, ¿cierto? ¿Lo entienden así? claro, estaba metiendo la fórmula, la relación de la fórmula. Claro, la relación de la fórmula que son 0,96 por un X volumen de área para poder construir una unidad, en este caso va a ser each, que significa cada, o unidad en este caso. Entonces el programa, cuando nosotros le demos la indicación al software de todo el volumen de eso, va a multiplicar 0,96 por todo el área y te va a decir, tú necesitas tantas cantidades de plancha. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces el otro recurso va a ser tornillo. Tornillo, autoperf, for, decir un nombre, 6 por 1. La ventaja que tiene esto es que
ustedes lo hacen solamente una vez, no tienen que volver a crear nunca más estos materiales. Los APU van a depender netamente de cómo ustedes lo estén haciendo. Entonces aquí va a ser lo mismo, 24 por área. En este caso, como es unidad, también va a ser lo mismo. Después el siguiente va a ser lo mismo. Canal, está ahí, A2. Es de Metalcon de 60. O sea, no es Metalcon, es una canal de acero galvanizado. Independientemente de lo que el nombre que diga, y va a ser exactamente lo mismo. Entonces lo que estamos haciendo principalmente es relacionar esto por siempre por el área, porque al fin y al cabo esa es nuestra unidad que nosotros de tabique. Y en este caso, como son 0.33 por área, en este caso tenemos que igualar a la unidad, y en este caso sería ahora metros. Sería metros, ¿cierto? Y así sucesivamente nosotros podemos ir haciendo con todas las otras cosas. Entonces el siguiente puede ser un montante metálico 60 por 40 por 0,5 milímetros, y este va a ser lo mismo. Va a ser igual a 1,83 por el área, que recuerden que tiene que ser el mismo nombre del parámetro que está acá, y este va a ser también metro lineal. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? ¿Lo entienden de esta manera? Es como el mismo trabajo que ustedes hacen a mano, pero acá lo estamos haciendo con un modelo. Sí, entiendo. Ya. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, podemos hacer exactamente la pintura látex. Entonces, para eso tenemos que generar un nuevo grupo. En este grupo sería pintura látex 2 manos, empaste, y luego hacemos exactamente lo mismo. Acá vamos a hacer un ejercicio más sencillo porque, bueno, ya cacharon que lo que se refiere acá es meter las unidades, extracubiente, blanco, pineta, y lo mismo. ¿Qué va a ser el primary quantity? Va a ser igual a 0,012 por el área, y esto va a tener que ser unidad tineta. Pero acá, como nosotros no tenemos la unidad tineta, vamos a colocar, como la voy a reemplazar con el cada. Entonces, cada vez que tengan un elemento que no sepan, por ejemplo, saco, tineta, galón, lo tienen que reemplazar acá por el each, que significa cada. Obviamente, después ustedes relacionan en la exportación, relacionan a qué se refiere esto. Incluso acá en el mismo recurso ustedes pueden colocar entre paréntesis que la unidad que ustedes quieran sacar es tineto. Entonces, una vez que tienen esto listo, que estos son los recursos, que más que nada es meter las bases de datos que ustedes manejan, crearlas como recursos, estos catálogos nosotros los podemos guardar y todo el tema que está acá. Entonces, ¿cómo nosotros relacionamos a esto que está acá? Entonces, como sabes que nosotros tenemos un tabique de 12, nosotros vamos a dar botón derecho en nuestro catálogo de ítem y vamos a empezar a relacionar los recursos. Entonces acá botón derecho y empezamos a usar recursos existentes, y acá va a aparecer exactamente los recursos que ustedes tienen. Entonces perfectamente los puedo seleccionar todos y le digo usar en el ítem. Y ahí se genera ese mismo desglose que tenemos nosotros acá. Entonces para la pintura látex es lo mismo. Botón derecho, usar unidad existente, y acá hacemos lo mismo. Entonces de esta manera, cuando nosotros realizamos la cubicación, nos va a dar la cantidad del área de tabique, porque nosotros nuestra primera línea es área, pero después cada uno de estos elementos los va a empezar a relacionar tantas unidades de placa y isocartón, tantas unidades de tornillos, tantos metros lineales de esto, etc. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo se hace la relación? Sí, ¿no? Muy complicado. No, sí se entiende. Ya. Ya. Una vez que nosotros tenemos eso listo, en este caso, vamos a ir al Quantification Workbook y va a aparecer esto mismo, pues va a aparecer como si fuera un resumen de todo lo anterior, de que va a ser la suma de esto más esto. Y ahora, fíjense acá, que donde dice tabique tanto, entre paréntesis sale 12. Eso significa que hay 0 unidades
asignada a este elemento. ¿Cómo nosotros relacionamos eso? Vamos al set de búsqueda que nosotros tenemos y lo arrastramos, así, y lo relacionamos ahí. Entonces ahí dice el 53. Entonces cuando seleccionamos esto, va a salir acá, en este resumen, todos esos parámetros que yo les dije, bla, 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 pero en el primary quantity va a salir, en primera instancia, que hay 1000 metros cuadrados, hay 1000 planchas de yeso cartón que están acá, hay 23.000 tornillos, hay 300 y tantos metros lineales de canal y hay 1900 metros lineales de montantes. ¿Se entiende lo que hizo el programa? ¿Sí, no? Sí. Más que nada lo que hacen acá ustedes, relacionamos modelo con itemizado de acuerdo a ciertas fórmulas. Y se dan cuenta que yo no hice no inventé ningún parámetro adicional, no inventé ningún valor calculado adicional, solamente fue jugar con los parámetros. Entonces en pintura látex, como nosotros tenemos lo mismo, que son las áreas, prácticamente hacemos lo mismo. Lo pasamos para acá y ya calcula la cantidad de tinetas que ustedes necesitarían para poder pintar estos metros cuadrados. Una tineta aproximadamente rinde, no sé, 100 litros aproximado, o sea, 100 metros cuadrados, y más o menos anda dentro del rango. Entonces, para eso sirven en este caso las cubicaciones con Navisworks. Ahora bien, o sea, yo le había dicho el tema de los colores. Nosotros los tabiques tenemos acá. Fíjense acá que nuestro modelo, hacemos un hide all. Acá donde dice hide takeoff, va a ocultar todos los elementos que ya fueron cubicados. Entonces, inicialmente, cuando nosotros hacemos un hide takeoff, nosotros al final de todo nuestro modelo debería desaparecer todo. El hide takeoff es más que nada ocultar lo que ya está cubicado. Ahora, en cambio, si nosotros hacemos el show takeoff, va a mostrar acá los elementos que fueron cubicados. Acá obviamente tenemos que ir al tema de viewpoint y el modo shape. Y se dan cuenta que cuando yo el tabique en los catálogos ítem, por ejemplo, acá va a pintar todo en color verde, que son los elementos que ya fueron pintados. Pero este color que está acá lo va a mostrar cuando nosotros trabajemos, en este caso, con el hide takeoff o sin el hide takeoff, y va a empezar acá a pintar todos los elementos de cierto color. Por ejemplo, acá están en color verde, que son los elementos que ya fueron cubicados. ¿Se entiende? Que el programa va mostrando lo que ya está cubicado versus lo que no está cubicado. Por eso nosotros hacemos el hide takeoff y se dan cuenta que ahí desapareció la información. Entonces, sí, ¿qué elementos me faltan por cubicar? Cuando nosotros ya tengamos todos los elementos del modelo asociados a las partidas de nuestro proyecto. Esa es la manera de poder generar el proyecto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya me fíjense acá que las pinturas, por eso estaba pintando verde, porque las pinturas nosotros las relacionamos con el color verde, en este caso. Basta que nosotros, por ejemplo, esto lo cambiemos a naranjo, y acá cuando nosotros veamos desaparezcamos esta cuestión, lo va a pintar de color naranjo. A eso me refería con el color. Que va pintando la información de acuerdo para que ustedes vayan separando por colores las ubicaciones que van realizando. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando ya tienen todo esto listo, nosotros tenemos la ventaja de que nuestro Profesor, ¿le puedo hacer modelo... una consulta? ¿Sí? Pero cuando usted hizo los tabiques, no quedó con el color azul que corresponde a los tabiques y los cubicó. O coloca el último gráfico de lo último que lo último que cubicó. Sí, es que como están relacionando dos selecciones con el mismo elemento, de que dice 53, 53, como que en cierta manera algo tiene que haber un color representativo entre los dos. ¿Entiendes? Por ejemplo, Ya, acá yo profesor. puse tabique y acá puse tabique. Entonces, como está usando la misma selección, entonces predomina un color sobre otro, porque estoy usando la misma selección. Pero se podría hacer con la misma búsqueda, se podría colocar, en vez de arquitectura tabique, se podría colocar pintura tabique, pues y ahí pueden quedar los dos colores diferenciados.
Mira, ¿o no? el tema, sí, el tema está en las búsquedas. Tú puedes con las búsquedas puedes hacer lo mismo. Sí, en cierta manera, aunque los nombres sean distintos acá, lo importante es el elemento. No es tanto lo que yo escriba acá como pintura o tabique, lo que sea. Lo importante acá de los sets de búsqueda es buscar los elementos asociados a los tabiques, más allá del que corresponde a pintura o no tenga pintura. ¿Se entiende? Gracias, profesor. Sí, lo entendí. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos todo esto listo, nosotros tenemos la ventaja de poder, obviamente su modelo puede seguir modificándose. Ustedes, obviamente, esto lo guardan como NWF, etcétera. Si nuestro modelo surgieron cambios, esto automáticamente se vuelve a ubicar solo y no tienen que volver a estar colocando nada por el estilo, porque nosotros podemos hacer un update dependiendo del modelo y automáticamente se ubica automáticamente solo todo el sistema. Entonces esta cuestión nosotros lo podemos exportar tanto en formato XML como en formato Excel, y cuando nosotros exportamos esto en formato Excel podemos generar acá, por ejemplo, nuestras ubicaciones de arquitectura, por decir algo. Esto automáticamente genera un archivo en Excel y este es el resultado. Es prácticamente una serie de elementos, pero si ustedes se van acá a las hojas, en la hoja final sale el grupo Pivot Table y acá sale prácticamente la, el desglose del proyecto. O si van acá a los ítems, prácticamente es lo mismo. Entonces, de cierta manera, ya nosotros tendríamos, por ejemplo, con esta tabla de Excel, que ustedes la pueden ya trabajar directamente con sus programas de presupuesto y ya tienen la información que ya la pueden relacionar con lo que están trabajando. Eso es más que nada lo que hace el programa de cierta manera. Relaciona la exportación de estos elementos y después con esto ustedes pueden diciendo, ya sabes que no sé, yo quiero apagar el largo, el ancho, toda la información que no me sirve, van solamente dejando la información que a usted le interesa. Andrés, ¿Sí? una consulta. Porque ahí estamos viendo tabiques, por ejemplo, que están configurados por ambas caras con yeso, cartón, pintura. En caso de que haya tabiques con mitad del muro con porcelanato, después pintura o cerámico, tenemos que haberlo modelado con un nombre diferente y también ahí transcribir como que por qué cara, o sea, una cara es porcelanato con pintura, otra cara es cerámica, por ejemplo, en el caso que sea baño y otro lado pasillo. Sí, mira, ahí, mira, dentro del proyecto, le voy a enseñar un ejemplo. Va a depender todo netamente como ustedes lo hayan modelado. Porque si ustedes modelaron esto como muro sándwich o lo modelaron como elementos separados, porque es válido en todos los casos. Yo he visto hartos casos de ustedes cuando se modelan cosas. Por ejemplo, yo puedo tener este caso, por ejemplo, solamente el tabique. Esto es como tabique, como elemento, como con las dos planchas. Por ejemplo, voy a poner acá T120. Yo he visto dos casos cómo realizan esto. Yo lo he visto, por ejemplo, en proyectos grandes y en proyectos más estándar. Y es válido los dos casos de hacer esto. Por ejemplo, tenemos un tabique acá de 6 metros. Acá voy a generar otro tabique, en el cual por ejemplo, va a tener en su sándwich, va a poder separar la información. Es decir, acá, como lo habíamos visto en otras partes, teníamos acá, por ejemplo, 90, y acá teníamos, no sé, por ejemplo, las planchas. O sea, 15, 15. Tenemos estos dos casos, ¿cierto? Ya, entonces acá genera una separación, y en este acá, bueno, me equivoqué porque era el caso 2. Bueno, caso 2. Y este sin esto. Ya, acá tenemos un tabique que es completo y este es sándwich.
Entonces, cuando ustedes pasan este elemento a Navisworks, lo va a identificar como un elemento, pero no te va a separar la información. Entonces, por ejemplo, en el caso, cuando hay cerámicas que van a 1 metro, en este caso voy a copiar esto, en algunas partes, ¿qué es lo que hacen? Generan un elemento adicional de información. Es decir, se dan el tema de generar una terminación, por ejemplo, un revestimiento de cerámica. Acá le colocan, no sé, por lo que corresponda. Acá en este caso sería 2 centímetros. Vamos a colocar un material para que se diferencie con respecto. Por ejemplo, lo voy a colocar como si fuera floque. Entonces, ¿qué hacen? En un caso lo hacen así, modelan eso, como si fuera un elemento aparte, y acá le dan la altura que corresponda. Por ejemplo, 1 metro. Entonces, si tú haces un modelo así, ya este modelo, ya tú puedes separar lo que es la información de lo que estamos haciendo acá, pero en el que está acá no podemos hacer eso. Por ejemplo, ¿cómo nosotros incrustamos este material acá? Vamos a editar este tabique y vamos a generar otra capa, en este caso es el exterior. Vamos a insertar otro. Vamos a ver acá, bueno, ustedes acá tienen que ir definiendo todo el tema de las terminaciones. Por ejemplo, esto es un finish 2. No, este es un 2 y este es un 1. Y en este caso, por ejemplo, vamos a generar estos que eran los 2 centímetros. Y acá vamos a colocar el mismo material. Entonces acá, dentro de los muros, nosotros tenemos la ventaja. Algo así. Estos eran 2 centímetros. Ya tenemos eso. Nosotros esto lo vamos a ver en sección, y nosotros los elementos que están acá, los podemos modificar para, por ejemplo, acá, este elemento que está acá, que sea variable. Cuando nosotros tenemos estos elementos con candado, nosotros podemos modificar la altura de estos elementos. Eso nosotros lo hacemos en modificar. Cuando nosotros hacemos este criterio, le damos OK. Le damos OK. Acá, ahí. Aparece una flechita, y esa flechita ahora nosotros podemos, se separan 2 flechitas, y esa flechita la podemos variar. Entonces eso significa que nosotros soltamos la terminación, y la diferencia sería que este elemento versus este tienen 2 formas de modelar, que las dos son válidas. ¿Se entiende lo que hice, cierto? Con respecto a los tabiques. Sí, está claro. Ya. ¿Qué pasa cuando yo paso esto a Navisworks? En Navisworks esto me lo va a detectar como un elemento completo, como tabique e igual 12 centímetros, y en cambio cuando yo exporte este elemento, lo va a separar en 2 informaciones. Por lo tanto, yo puedo ubicar todo lo que es cerámica, porque esto ya está separado como un elemento independiente. Entonces yo puedo hacer la ubicación cuando lo busque en Navisworks, que me busque, por ejemplo, todos los que tengan la palabra revestimiento cerámica, y va a poder separar lo que es la cerámica con respecto al tabique. Pero cuando tenemos este caso, ¿cómo nosotros separamos esta información? Para esto, lo que podemos hacer es utilizar una herramienta que se llama partes, que está acá, y nosotros cuando colocamos este elemento que estamos trabajando ahora se va a comportar con una categoría partes. Y la ventaja de la categoría partes es que nosotros, este elemento se sigue comportando como el elemento original, pero también se comporta como partes. ¿Se dan cuenta de esto? Que lo que hizo fue como destruir toda la materialidad. Y nosotros por eso cuando nosotros exportamos a Navisworks, y aquí en las propiedades sale esto que dice partes. Bueno, eso lo habíamos visto en la clase del timeline. Entonces cuando nosotros exportamos un modelo con partes, nosotros ya podemos ubicar nuestro proyecto de forma separada con esto.
Esos son dos criterios establecidos. Entonces, en el caso que tú estás estableciendo, que cuando el programa te dice que hay cerámica, etcétera, y todo el tema a cierta distancia, tú vas a depender de la calidad del modelo que tú estás haciendo. Porque si no tienes esa información, vas a tener que empezar a separar desde acá, decir acá que, por ejemplo, en la tipología, que esto tiene revestimiento cerámica a 1 metro, para poder tú identificar ese elemento que tú estás trabajando. ¿Se entiende la idea? Sí. Y una pregunta, cuando tú lo vas separando en partes, tienes que seleccionar cada tabique que vas a dividir. Claro, yo, por ejemplo, solamente tengo que elegir los elementos que yo quiero convertir en partes. Ya, de Ahora acuerdo, bien, gracias. si tú quieres hacer todos los elementos partes, basta que, por ejemplo, tú hagas una modelación completa de esto, por ejemplo, ahí, y tú con una tabla de cuantificación, tú puedes seleccionar todos los elementos y darle seleccionar parte. Ya se destruyen automáticamente. Ok, gracias. Ya, eso es un caso puntual, pero va a depender netamente cómo ustedes modelen, porque los programas no son adivinos, por ejemplo, en este caso. En Navisworks el programa va a leer una cierta información y va a depender de cómo usted haga las búsquedas, netamente. Pues digo, mientras el modelo sea más estructurado y tenga más información, más fácil van a poder sacar la información. De lo contrario, ¿qué se podría hacer? Acá en el mismo recurso, yo podría establecer, por ejemplo, que en tabiques, por ejemplo, podría generar un nuevo grupo que se llaman, por ejemplo, revestimientos. Si tú quieres establecer, por ejemplo, que las cerámicas van a ir siempre a 1 metro de altura, yo puedo generar un recurso que acá se llame revestimiento cerámica. Y acá en el quantity va a ser igual a el largo de nuestro muro, que es el length, por... ahí tienes... O sea, en este caso va a ser igual a el largo. Y en este caso, como ya tenemos el valor, el área, va a ser igual al largo por 1, o por 1 punto y algo, lo que sea. Nosotros acá ya podemos establecer acá que el valor va a ser metros cuadrados. Y ya tienes tú, por ejemplo, que es el criterio que está acá, que son las cerámicas que van a 1 metro. ¿Entiendes? Lo que hice para poder, por ejemplo, ubicar todas las cerámicas que van a 1 metro, esto es como un valor inventado, porque yo estoy utilizando la información del tabique para poder indicarle acá que todos esos tabiques que yo seleccioné van a tener cerámicas a 1 metro de altura. ¿Se entiende lo que hizo, no? Sí, sí, y cada ítem de los que ubicaste, por ejemplo, el yeso cartón, las tiretas de látex y el revestimiento cerámica, es por ambas caras o por una cara. En este caso es por una cara, porque acá, Ya, perfecto. Y en las otras era ambas. claro, porque Por eso 0,90 hizo, ya, sí, ya. es por el APU. El APU está calculado para eso. De acuerdo. ¿Sí? Ya, gracias. Sí. Ya, entonces los criterios de ubicación va a depender netamente de cómo ustedes lo hacen. Por ejemplo, va a pasar para los moldajes, va a pasar para un montón de cosas, pero va a depender netamente cómo ustedes hayan modelado. Si el modelo está malo, el programa va a ubicar cualquier cosa y generalmente le echa la culpa al BIM, que el BIM no sirve, que ubica cualquier cosa, pero la verdad es que modelaron mal. El programa no se equivoca en estos casos. Y todos los programas, por ejemplo, el COSIT de Presto, el Primus IFC de AK Software y el Medit también con otro software para poder hacer cubicaciones, prácticamente hacen el mismo proceso de cubicación. Agarran elementos, agarran su geometría y empiezan a generar la información. Y entonces con esta tabla de Excel, que son prácticamente lo que el programa extrae como información, extrae la información que ustedes necesitan y después con esto hacen todo el tema de
lo que a ustedes les interese como de enlace con sus programas de presupuesto y todo el tema. Ya, esto es para esto. Ahora vamos a pasar a lo que es estructura. Obviamente, si ustedes, ¿por qué le hice hacer los otros tipos de búsquedas? Porque prácticamente, si usted quiere empezar a revisar acá, por ejemplo, las ventanas y todo el tema, por ejemplo, puede ser acá que tengan otro recurso, que sea, por ejemplo, ventanas de aluminio. Y en las ventanas de aluminio, ustedes van a tener una serie de perfiles, lo que sea, pero generalmente acá en las ventanas de aluminio, por ejemplo, va a ser de la línea 5000. Acá el primera quantity va a decir, sabes que yo necesito esto, que sea el área, que en algunos casos cubican por área y todo el tema. Entonces ya tienen un recurso que ustedes, la línea 5000 va a ser igual al área, y cuando ustedes hagan la cubicación van a tener la cantidad de metros cuadrados de ventanas que ustedes necesitan en todo el proyecto. Va a depender netamente de cómo estén cubicando. Entonces acá dentro del itemizado tendrían que colocar, por ejemplo, un nuevo grupo, que sea, por ejemplo, las ventanas. El ítem va a ser las ventanas de aluminio, y en este caso el ítem va a ser, o sea, en este caso era el grupo ventana de aluminio. El ítem a ubicar va a ser justamente estas ventanas, la línea 5000. Entonces nosotros las podríamos haber hecho por recurso o las podríamos haber hecho aquí directamente. Entonces, ¿cómo se hace directamente? Acá escriben, por ejemplo, igual al área, y ya tienen la cantidad de metros cuadrados de esa ventana. Entonces después, ¿qué tendrían que hacer finalmente? Agarrar toda esa arquitectura de ventana y la relacionan a lo que estamos acá. O sea, aquí tienen que relacionarla. Ahí. Entonces ya tienen 32 ventanas. El programa que hizo calculó los metros cuadrados y tienen 77 metros cuadrados de ventanas. Obviamente puede que, por ejemplo, sean de otras materialidades, pero así ustedes pueden ir realizando cubicaciones. Y se dan cuenta, con el high takeoff, el programa empieza a desaparecer todo lo que no tienen cubicado hasta que muere todo. Entonces, de esta manera tienen sus cubicaciones de arquitectura. Un ejemplo. Ya, entonces esto lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar como el C16.2. Es arquitectura Q. Ya, entonces ahora vamos a pasar a lo que es estructura. Vamos a cerrar vamos a generar un nuevo archivo y vamos a agregar lo que es estructura, pero en este caso ahora se pone un poquito más interesante este proceso. Vamos a ir a agregar, vamos a agregar el modelo de estructura. Y ahora vamos a hacer un cambio acá. Y esto es lo interesante. Acá vamos a hacer el mismo project setup. Vamos a hacer un none. Vamos a hacer un metric y toda la información adicional estándar. Ya, yo tengo lo que son los catálogos, tengo los recursos, pero ahora lo que vamos a hacer es meter esto que ya está existente, lo vamos a indexar automáticamente. Porque generalmente lo itemizado, a veces ustedes ya vienen listos y están escribiendo a mano prácticamente el latero y al final no lo van a hacer. Pero para esto hay una herramienta que es una plantilla de exportación de catálogo en Navisworks que la entrega el mismo programa. ¿Cuál es la ventaja de esta plantilla? Que es una macro. Es una macro que es de Autodesk y Autodesk lo tiene, no está como dentro de la página de Autodesk, etc. Hay que buscarlo un poquito, pero yo se las pasé. Ya, ¿qué tienen que hacer esto antes de utilizar esta macro? Todos ya ustedes saben que las macros sirven para poder automatizar y generar rutinas dentro de Excel para poder automatizar ciertos procesos. Ya. Lo primero que tienen que hacer dentro de su Excel es ir a las opciones. Se van a ir a avanzado. Vamos a ir a avanzado. Okay. Acá, personalizar las cintas de opciones.
Dentro de las distintas opciones, ustedes tienen que activar, mira, a ustedes les va a aparecer esto en su Excel normal, va a aparecer todo esto que está acá. Entonces, tienen que activar las funciones de desarrollador y tienen que, cuando esté todo esto listo, le dan OK. Tienen que activar el desarrollador, porque el desarrollador es como para activar las macros y todo eso. Entonces, el desarrollador acá tiene todas las herramientas de macro y también tiene acá un complemento, un add-in, que nosotros después vamos a exportar este catálogo. Entonces, dentro del desarrollador, tienen que cumplir dos cosas importantes. Primero, tienen que establecer la estructura de datos, que son estos 2.21, que es lo mismo que yo tengo acá en el Excel, pero acá nosotros no podemos partir al tiro de un 2.2, tenemos que partir del grupo general, que sería el 2. ¿Se entiende? Para hacer el itemizado. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí? Ya. Eso es lo importante por utilizar esta macro, si no va a generar un error. Necesitan ustedes partir de una general, un 2. En este caso, por ejemplo, yo le puse acá un 2. Luego, ¿qué hice acá? Copiar y pegar. Copié todas las columnas hacia abajo. Acá hice lo mismo, copiar hacia abajo. Pero lo que primero tienen que ver acá, que dentro de lo que son los grupos, ustedes ya tienen que separar qué va a ser grupo y qué va a ser ítem. Por eso acá se explican un dato explicable, donde ustedes tienen que definir qué va a ser ítem, qué va a ser grupo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, para mí, todo esto van a ser ítem, estos van a ser grupos, estos van a ser grupos, estos son ítem, este grupo, ítems, y así. ¿Se entiende, cierto? ¿Qué es lo que se hace acá? Entonces acá usted en la columna de la DWS pegan esto que está acá, el nombre, pegan toda la segunda parte de la línea, que es acá en name, y usted acá automáticamente ya pueden hacer la descripción. Entonces el programa cuando tengan que escribir la descripción ya va a estar todo acá. Entonces acá los muros van a ser de tanto, etc. Los tabiques van a ser de descripción de tanto. Entonces acá donde dice primary quantity, ustedes ya automáticamente ya pueden relacionar esta información que está acá, la pegan y así van haciéndolo con todos los elementos. Esto es para las unidades del proyecto. Cuando tienen todo esto listo, tal como cuando está acá, procurando revisar esto, que no se vayan a equivocar que es un grupo, un ítem, y que esto esté correctamente, tal cual como está, el programa automáticamente va a asignar un error si ustedes acá tienen un 2. Este es el 2.25, pero si yo me equivoqué y puse un 2.241, automáticamente el programa va a arrojar un error. Por lo tanto, tienen que ir revisando que esto esté de manera correcta. Ya una vez que esto está listo, ustedes se van a complemento y exportan el catálogo. Y el catálogo lo pueden exportar y este va a ser, por ejemplo, su itemizado. Ya, una vez que tienen esto listo, que esta planilla no la pueden hacer ustedes desde cero, pero por eso les digo, les paso esta plantilla, no es que ustedes hagan esto mismo en su computador, porque no les va a ser útil. Yo voy a ir a Navisworks y para no escribir de nuevo todo esto en ítem catálogo, voy a importar un catálogo, y ese importar catálogo va a ser el del diplomado 5, el 16.2, el itemizado. Y automáticamente lo abro y miren lo que hace. Automáticamente genera el itemizado en el mismo Navisworks. ¿Entienden? ¿Sí, no? ¿Sí? Sí, claro. Sí, Traen los títulos y después hay que ir haciendo todo el proceso de las cuantificaciones y los recursos. Claro. Entonces nosotros ya tenemos esta parte ganada, que es como la parte primordial. Entonces dentro de los recursos, por ejemplo, ya están estos existentes. Por ejemplo, yo les puedo borrar todo esto que me interesa. Y empiezo a generar, por ejemplo, los recursos que me interesan. Por ejemplo, los grupos, los hormigones. ¿Qué vamos a tener dentro de los hormigones? Por ejemplo, según este catálogo que está acá, acá tenemos un hormigón bombeable, y acá tenemos el 105 metro cúbico. Acepta considerar la pérdida ahí del tema. Entonces acá el recurso que sería, esto es un hormigón bombeable. ¿Y qué va a tener qué característica va a tener esto? Va a ser igual que
que va a ser a 1,05 por el volumen. ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser metro cúbico. Square cubic. O sea, cubimeter. Ya, entonces lo siguiente, ¿qué más tenemos que poner? Un nuevo grupo, vamos a tener lo que es la enferradura. La enferradura la vamos a calcular como si fuera la cuantía, que es lo que yo... básicamente no se subir esta parte de ustedes, pero es lo mismo de los controles, no hay por qué no se asusten. Estas cuantías que tengo acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, como yo solamente tengo las losas, las columnas, etc. Ya fíjense acá que yo solamente he hecho el quantification, pero ni siquiera todavía he hecho los sets de búsqueda. Entonces, no es que necesite primero hacer los sets de búsqueda o esto. Ustedes pueden totalmente hacer toda esta configuración desde cero. Entonces, al igual como lo habíamos hecho acá, tengo otra pantalla ahí. Acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, un recurso va a ser la cuantía, las CHA, de los muros, y esta cuantía que va a ser el 80 por volumen. No se escribe volumen, se escribe el parámetro que está arriba. ¿Y qué va a ser el resultado acá? Kilogramos. ¿Se acuerdan que en Revit no teníamos kilogramos directamente como una unidad? Acá sí la tenemos. Pero recursos tenemos acá, por ejemplo, tenemos para las losas, voy a hacer dos, para no alargar tanto el tema porque ya entendieron. Va a ser acá en las losas 75 por volumen. Y acá kilogramos. Y podemos tener otro grupo que se refieran a lo que son los moldajes. Acá el moldaje, obviamente pueden ser el mismo tema que habíamos visto, que eran de los moldajes, por ejemplo acá pino dimensionado, todo el tema. Por ejemplo, voy a generar ese moldaje de losas. Un nuevo grupo acá, moldaje de losas. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo relacionando los APUs que tienen ustedes con estos recursos? Entonces acá puedo colocar pino, dimensionado, 2×10. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser 0,65 por el área y me va a dar each. Nuevo recurso. Por ejemplo, clavo, corriente. Es como lo que usted haría a mano, pero esto lo estamos haciendo con este programa. Y acá hacemos lo mismo, que los clavos son 0,195 por el área y sale each. Entonces yo quiero que ustedes mañana lleguen a sus trabajos y cambien todo el sistema que tienen actualmente de ubicaciones y lo transformen a este nuevo proceso. Una vez que ya tenemos todo listo, ya tenemos nuestros recursos creados, tenemos nuestros catálogos, etc. Obviamente aquí faltó el terciado, por supuesto. Sin terciado no podemos hacer nada. Y acá el terciado indica que esto es 0,37 plan. Son planchas. Entonces tenemos acá 0,37 por el área. Y esto va a entregar unidades. Ya. ¿Qué me podría decir, por ejemplo, cómo ustedes ubicarían los moldajes de las vigas? ¿A quién se le ocurre? Supuestamente las vigas, ¿qué es lo que ustedes necesitan como área útil? Necesitan las dos caras y el fondo, ¿cierto? ¿O no? Claro, tendrían ¿Sí? que ser, sí, por lo menos esas tres caras. Ya, mira, por ejemplo, esto acá no lo vamos a generar un recurso, lo vamos a generar directamente en el catálogo, porque lo que tenemos que hacer es mapear. Por eso yo le decía en algún momento cuando ustedes armen sus familias, que las familias deben tener parámetros que ustedes puedan controlar. Porque si ustedes van a estar cargando familias de Revit, familias de otras personas, ustedes tienen que controlar los parámetros que están trabajando. Eso es lo importante, que ustedes cuando empiezan a trabajar en BIM, que estandarizan los parámetros que van a utilizar y la familia, para que cuando yo aplique estos programas, trabajemos bajo el mismo sistema.
porque nosotros podemos mapear parámetros. ¿Qué se refiere a mapear parámetros? Bueno, ya creo que lo he nombrado otras veces, que nosotros podemos utilizar los parámetros de las familias para poder calcular áreas que nosotros necesitamos. Entonces, según ustedes, ese criterio que yo establecí, que dije, por ejemplo, acá voy a abrir la herramienta que uso yo. Si yo tengo una viga, vamos a hacer esta viga, ¿cuál es el área que ustedes necesitan para poder hacer el moldaje de este elemento? Necesito eso, eso y eso, ¿cierto? Porque la parte de arriba es el llenado. Entonces ustedes como fórmula, ¿qué aplicarían para calcular el área? Altura por 2 más la base. Ya sería altura más la base, y luego de eso, ese es el perímetro que ustedes están calculando, ¿cierto? Claro, Y tendría que ser por el largo. por el largo de la viga. Claro. Ya, esa fórmula hay que aplicarla dentro del programa para poder calcular eso. Pero resulta que en Revit nosotros tenemos que esta altura se va a llamar h, y nosotros acá vamos a tener un parámetro que se llama b, porque depende de la familia. Entonces ustedes, si yo vuelvo a aplicar este mismo itemizado dentro del programa, y ahora estoy usando una viga que tiene A, Z y A, el programa no les va a agarrar esta fórmula y van a perder toda esa estandarización que están tratando de hacer con el programa. Entonces, tienen que saber bien trabajar con las familias correctas para que ustedes puedan, cada vez que apliquen este itemizado, automáticamente calcule todo automático. Eso es lo importante. Andrés, ¿Sí? ay, disculpa, porque en el tabique, en el fondo, el parámetro que toma es el área y toma la superficie del muro, ¿no es cierto? Sí. Y en el caso de las fundaciones, no toma el área tampoco, que sería una cara, para después multiplicar la base por el largo. No, es que las fundaciones, las vigas y los elementos que son indistintos, el programa calcula. Mira, por ejemplo, si nosotros tenemos un cubo, voy a tratar de hacer un cubo acá, así. Ya eso. Cuando nosotros llamamos el área a una viga, el programa va a hacer eso, 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 y la que está abajo va a calcular todas las áreas de las caras. Ah, ya, de acuerdo. Geométricamente, el programa calcula eso. Entonces nosotros tenemos que indicarle al software qué es la área útil que nosotros necesitamos. Porque si nosotros tenemos fundaciones, nosotros no hacemos fundaciones por debajo, porque abajo está el implantillado. Entonces nosotros iniciamos las caras laterales nomás para poder calcular, por ejemplo, una fundación de, no sé, una aislada, por decir algo. Ya es eso que tienen que entender, en el fondo, que solamente las áreas corresponde a la cara en los tabiques, o sea, cada uno de los elementos tiene distintas formas de calcular su superficie. Claro, porque en Revit, en este caso, el área efectiva que tira es justamente el área de las caras, porque el programa lo entrega así directo. Pero en el caso de las vigas, incluso nosotros en Revit, no sé si se acuerdan, pero cuando ustedes modelan una viga, por ejemplo, vamos a cargar acá una viga de hormigón, cargamos acá una de hormigón, por ejemplo esa. Cuando nosotros hacíamos la tabla de cuantificación, por ejemplo, la viga, nosotros cuando hacemos la tabla de cuantificación de viga, por ejemplo acá vamos a buscar los framing, vamos a usar acá, por ejemplo, el tipo y todo lo que ustedes ya saben. Si ustedes intentan buscar acá el parámetro área, no existe. Solamente existe el volumen y el largo. Entonces, en Navisworks, como Navisworks es prácticamente un programa, un rayo X, sí el programa va a calcular el área como geometría, pero esa área son la área de todas las caras sumadas. Así que cuando ustedes vean ese parámetro en Navisworks, fíjense acá, yo voy a buscar las vigas dentro del proyecto. Voy a hacer un find item de los elements, de las categorías de structural framing. Obviamente aquí tienen que tener cuidado también, por ejemplo, si tienen estructuras metálicas con vigas de hormigón, no les va a servir esto. Entonces tienen que hacer otro tipo de búsqueda.
Ya, por ejemplo, ahí están todas las vigas. Entonces, como ahí están todas las vigas del proyecto, independiente de cómo esté modelado esto, si está bien o mal, ustedes cuando seleccionan una viga, fíjense acá que le aparece el parámetro área, porque el programa lo cubica, en este caso. Pero esa área es el área completa de todas las caras, no la área como lo hace el Revit, que calcula el área del muro, pero calcula solamente la superficie útil. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hace este programa? Que agarra tu geometría y prácticamente trata de sacar la máxima información que puede de la geometría. Porque perfectamente nosotros acá podemos cargar un archivo IFC de otra, no sé, de ArchiCAD o lo que sea, y te va a hacer exactamente la misma gestión de datos, lo que está haciendo acá. Entonces, ojo con leer la área. Que las áreas que saca acá no son tan como uno piensa. Por eso uno tiene que hacer gestión con parámetros, y eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, entonces, nosotros hicimos este set de búsqueda, por ejemplo, tenemos acá, en este caso vamos a usar solamente las vigas interiores, porque las de acá están unidas con los muros, esas son las que me interesan. Y como estas son parte también de los elementos de la losa, me interesa solamente la U, en este caso. Entonces aquí el find item va a ser buscar, en este caso el type, que sea igual acá, y aquí van a salir un montón de cosas. Entonces acá tenemos todas estas vigas. Entonces en este caso le voy a decir al programa, sabes que yo quiero buscar todas las que contengan, por ejemplo, las P.20. A ver qué busco acá. Que tengo mezcladas del... Por ejemplo, estas 2072. Ya, las 2072 son las interiores, porque recuerden que tiene abajo vigas de fundación, etc. Entonces ustedes dentro de los modelos tienen que tratar de hacer lo más simple posible el tema de las tipologías, para que ustedes cuando identifiquen cierto elemento sea fácil de gestionar. Por ejemplo, en este caso yo quiero buscar solamente de acá, porque estas son las que voy a hacer el moldaje tipo U. Entonces en el set vamos a guardar esta búsqueda, y estas van a ser las ST, van a ser las vigas de 20 por 70. Ya, tengo toda esta información. Tengo que hacer otras búsquedas más, voy a hacer las de los muros. Por ejemplo, estas las puedo buscar por categoría, porque no hay nada más asociado a los muros de hormigón. Vamos a hacer las del wall. Me equivoqué. Categoría, muros. Ahí. Entonces acá nuevamente estos son los muros aquí. Falta la losa. Fine item, categoría floors. Y ahí tengo que cuidado que no agarre de abajo también. Agarro también elementos de abajo, que va a depender cómo esté modelado esto. Pero en este caso, como yo sé que ese elemento es la única losa que hay, vamos acá a guardar la selección. Es un ejemplo nomás en este caso. Ya. Entonces, una vez que yo tengo esto, tengo las losas, el muro y las vigas, yo ahora puedo hacer la gestión de lo que necesito acá. Entonces, tengo mi ítem, me voy a ir acá, por ejemplo, a lo que son los muros de hormigón, y acá voy a asignar el recurso hormigón HA, en las vigas también, hormigón, todos van a ser bombeables, y los pilares también, hormigones. Como acá no tengo que meter la enferradura porque está en otra categoría, o sea, en otra distribución, están acá lo que son las enferraduras. Por lo tanto, acá, como esto está separado, tengo que hacer lo mismo. Pero aquí vamos a asignar el máster en ferradura. Y por ejemplo, acá en las losas asigno el máster de la enferradura de losa. Y para los moldajes, puedo aplicar el moldaje de losa. Por ejemplo, máster, moldaje de losa, y puedo agregar todos estos elementos. Ahí. Y me faltaría el de las vigas.
Entonces el de las vigas, yo no los puedo crear acá porque nosotros vamos a utilizar reglas de mapeo. ¿Qué significa las reglas de mapeo? Significa que yo a las vigas sí puedo agregar toda esta información. Perfectamente puedo agregar el pino dimensionado, el clavo, el terciado, lo que sea, pero como elemento como tal. Pero yo antes de eso tengo que mapear qué parámetros me va a elegir como área. ¿Se entiende? Porque en este caso sale el parámetro altura. Pero esa altura no sé qué tipo de altura me está agarrando del elemento viga. ¿Se entiende lo que estoy tratando de hacer, cierto? Entonces, vamos a ir a hacer esto. Vamos a nuevo filtrar. ¿Y qué? Díganme ustedes, por ejemplo, si yo selecciono este elemento viga 2072, de todos estos parámetros que están acá, ¿cuál es el parámetro de altura? ¿Dónde está acá? En las pestañas que yo tengo. Pareciera que no está, ¿cierto? ¿En la diferencia de niveles? Sí, pero en diferencia de nivel, pero yo la quiero buscar como parámetro, porque necesito rastrear el parámetro que está parametrizado a esa familia, como tal. Por ejemplo, el parámetro A, B, C, D, no sé cómo está hecho esta familia. Entonces, en este caso, tengo que empezar a buscar dentro de las barras, de acá de las categorías, y hay una, por ejemplo, acá, que se llama tenemos las propiedades del elemento, el Revit Type. Entonces, son los tipos de parámetros de Revit. Entonces, tenemos acá el B y el H. Esos son los parámetros relacionados con lo que es la altura y el ancho de la viga. Ahí está 0.20 y 0.72. Entonces, tengo que decirle acá al programa, sabes que yo necesito mapear, dentro de lo que necesito acá, que el perímetro, que está acá, va a ser igual a la categoría, por ejemplo, en este caso no, la altura, el model height, va a ser en la categoría Revit Type, y la propiedad de este elemento lo voy a mapear y lo voy a cambiar por el H. Y el thickness, que es el espesor, voy a hacer lo mismo, va a ser el Revit Type, y va a ser por el parámetro B, larga. ¿Se entiende lo que estoy tratando de hacer acá? Es como decirle al programa, sabes que yo no quiero que tú uses tu super cálculo que hiciste de altura y espesor. Yo quiero ahora que tú mapees, que cuando yo escriba hey, realmente me da la información de H de este elemento. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Todos lo entienden? De manera generalizada. Sí, Yo le doy la pauta al programa lo que calcule, ¿no? Claro, ustedes son dueños del programa que quieren que calcule, siempre que corresponda al recurso que ustedes están tratando, o ítem que están tratando de establecer. Eso es lo que ustedes necesitan saber. Eso le va a pasar también para las fundaciones. Las fundaciones, ustedes solamente necesitan la altura de la fundación, eh, y si saben el recorrido largo del perímetro del elemento, pueden hacer el cálculo como tal, pero ustedes tienen que mapear esa información. No tienen que dejar que el programa adivine por ustedes, porque el programa puede calcular cualquier cosa. Y es peligroso en ese sentido. Profe, y cuando es variable, supongamos si se hizo con una masa, digamos, en la fundación, ¿qué pasa ahí? Cuando se aplican ese tipo de criterios, ahí tienes que, por ejemplo, establecer ciertas ayudas para que el programa te pueda calcular ciertas cosas. Por ejemplo, tú desde Revit tú puedes indicar ese tipo de información como adicional, como un parámetro de ayuda, para poder el programa pueda rastrear esa información. Ok. Entonces el programa, por ejemplo, en ciertos sentidos puede que te realice un cálculo, pero va a depender netamente como ustedes estén modelando el elemento. Pero ustedes pueden ir haciendo gestión de esa información. Ya, entonces acá tenemos un elemento lineal, BH, y nosotros cuando volvemos a las herramientas de cálculo, entonces, ¿qué va a hacer ahora el perímetro? Va a ser, van a cambiar todo esto, va a ser el model height, tiene que escribir tal cual como está ahí, el height, así como
HT más el model thick. Esto va a ser 2 veces, ¿cierto? Lo que habíamos dicho, el compañero que había dicho que era 2 veces el alto por el... Ese es el perímetro. Va, aquí escribir modelo. Ya, esa es la fórmula. Estoy estableciendo, es el model thickness, porque si yo escribo height thickness, no me va a hacer el cálculo. Tengo que escribirlo ahora como model height o model thickness, porque esa es la regla de mapeo que está estableciendo acá. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Sí. ¿Sí? Ya. Tienen que tratar, cuando hacemos fórmulas con mapeo, tienen que escribir eso como está ahí. Y tiene que ser exactamente igual como está ahí. No pueden equivocarse. Ya, por lo tanto, el área tiene 2 formas de poder calcular. Puedo escribirlo acá en el primer quantity completo o puedo reemplazar al tiro el parámetro área. En este caso vamos a hacer que va a ser igual al perímetro por el largo, por el length. Siempre me equivoco como el resto. Entonces ahí tenemos el área de ese elemento. Y esto va a ser área, square meter. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que el perímetro, que es toda esta fórmula que está acá, está simplificada y lo multiplica por el largo de la viga. Eso es lo único que hice acá, en primary quantity, y el resultado final de eso es 4 metros. Ya, ahora, por ejemplo, tenemos eso, y acá, ahí nosotros podemos hacer toda la gestión del precio unitario, o sea, el análisis unitario del material. Como tal. Andrés, ¿Sí? y en el caso de los muros, ¿las superficies de moldaje las calcula por cara o también de la misma manera? En este caso, por ejemplo, le puedo indicar automáticamente al programa, ¿sabes qué? Porque esto no lo dice en el recurso, ¿cierto? No. Acá puede ser lo mismo, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas tú 2 veces el área. ¿Cachai? Eso. Para que Pero te ahí calcule. también nos va a faltar, perdón, es que estaba pensando en el caso de esos muros cuando hacíamos la fundación escalonada, que era como un pedacito de muro que había que ir cortando. ¿Sí? Ahí cómo bueno, sabemos cómo lo dibujamos, obviamente cómo se modeló, para ubicar, por ejemplo, sus moldajes, como esas cosas como que son especiales. Ya, eso va a depender netamente, como les dije, del modelo. Pero, claro, en el fondo lo que va quedando sin dibujar, perdón, lo que no se va ocultando es lo que falta por ubicar y ahí se busca como la forma de buscar ¿cómo se llama esto? El itemizado. Claro, mira, por ejemplo, ya, ¿qué pasa con la fundación escalonada? Nosotros teníamos muros. Esto es, por eso digo, este programa siempre piénsalo como un programa constructivo más allá de plano y de lo que sea. Es un programa de construcción. Ya tenemos este caso. Tenemos la fundación escalonada, por ejemplo, esto. Ya usted le había dicho que esta cuestión había que particionarla y teníamos estos casos así. ¿Cierto? Ya, pero ustedes cuando construyen esto, ustedes primero hacen los moldajes, etcétera, y después llevan toda una línea, ¿cierto? Y después de eso empiezan a construir los muros hacia arriba. Ustedes no parten los muros directamente desde la misma fundación hacia arriba y hacen todo el proceso, ¿cierto? Tienen que ir definiendo hasta dónde va a llegar su muro y de ahí hacen la segunda parte del elemento. Entonces, como ya le había dicho a ustedes, esto lo pueden hacer de 2 procesos. Pueden utilizar nuevamente partes y particionan sus elementos para que una parte de abajo sea parte de lo que es la fase con las fundaciones y luego lo otro lo hacen como parte del muro. ¿Se entiende? Sí. Mira, por ejemplo, esto. Yo lo llevo a partes y le digo, ¿sabes qué? Mira, yo quiero dividir todo en el nivel 1. Ahí. Va, nada que ver. Quiero hacer esto por intersección. Vamos a dividir por intersección y vamos a utilizar el nivel 1 como corte. Entonces, todo lo que está ahí abajo es parte del primer proceso con las fundaciones y todo mezclado, porque ustedes hasta ahí van a hacer su moldaje para el escalonamiento y todo lo que está hacia arriba ya es parte del moldaje de muro que ustedes, por ejemplo, contratan de aluminio o lo que sea. ¿Se entiende?
¿Sí? ¿No? Sí. Sí, pero encuentro que es como un poquito, o sea, en la práctica encuentro que es como medio que se complica más la historia porque en el fondo se puede cambiar el nombre del muro mejor y poner muro fundación, no sé, como para después buscarlo en el Niceweb como fundaciones. Sí, mire, tienen que entender de cierta manera que los modelos de coordinación BIM, que por ejemplo nosotros vimos, etcétera, son modelos para hacer coordinación, pero los modelos de obra tienen que ya empezar a meter otros criterios de coordinación para obra. Y ahí los modelos ustedes los explotan y hacen toda su gestión de cuantificación, porque el muro que está acá arriba va a tener un cierto tipo de moldaje, pero el muro que está abajo, que es parte de la fundación, quizás sea un moldaje de in situ, en madera. Entonces tienen que saber separar esa información para poder realizar la cubicación lo más exacta posible. ¿Se entiende a lo que voy, cierto? Sí. ¿Sí? Y en el caso que, por ejemplo, del proyecto de estructura venga con la enferradura modelada, bueno, tampoco se toman las cuantías porque eso ya vendría como em, ya calculado en kilos, Claro, por ejemplo. la cuantificación del fierro ya, en este caso, tienen que hacer exactamente lo mismo. Tienen que buscar con el total bar length y todo el tema de las búsquedas para los cálculos. Recuerden que el total bar length es el parámetro en este caso. Y la ventaja que tiene acá Navisworks es que también puede dimensionar el volumen de la enferradura como elemento y ustedes pueden multiplicar directamente por la densidad del fierro y puedes sacar automáticamente los kilos. Ustedes saben que el fierro tiene los 7850 de densidad, ¿cierto? Kilogramos por metro cúbico. Y con eso ya ustedes pueden saber estimar la cantidad de kilos que ustedes necesitan. Lo pueden hacer de las dos maneras. Pero en este caso, por ejemplo, en Navisworks, yo lo he visto, que a veces calculan con el mismo volumen que calculan la enferradura y la multiplican por la densidad del fierro. ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya, en este caso, por ejemplo, los muros podrían ser, por ejemplo, 2 veces el área y tú ya tienes el moldaje. Ahora, si tú tienes un análisis de precio unitario, o sea, de un APU desglosado así como está acá, en vez de multiplicar 2 veces el área, tú utilizarías el APU que tú tienes para dicho ítem del elemento. Son dos cosas, criterios que pueden establecer. En este caso vamos a utilizar solamente la losa, que me interesa que va a calcular esto, y las vigas. Entonces ahora, para relacionar esto, prácticamente tienen que hacer el montaje, bueno, en el workbook. Ahí tienen las vigas, y ahí tienen las losas. Y arrastran. Y así empiezan a arrastrar con todo otro. Ahí tienes muros, aquí tienes, no tenemos viga acá, aquí tenemos losas. Me faltó las otras búsquedas. Para las losas, aplicar el recurso. Esta de aquí era pilares, muros, losas. Losas, bueno, aquí no tengo esa información del hormigón, pero sí tengo esto, ya. Entonces, ya acá tienen que relacionar lo que es losa con losa, toda la información que ustedes necesitan. Acá está la enferradura, que hace lo mismo. Tienen la de los muros y tienen la de las losas. Son ejemplos. Y ahí tienen las losas. Entonces acá ustedes cuando ya calculan, ya tienen acá la enferradura y tienen los kilos totales en este caso, algo estuvo malo acá. Sale un error. 80 por volumen, 75 por volumen. Profe, le faltó el igual en el muros. Ah, Es vale. igual. Me cambié de lente, la excusa. Ya, gracias. Ya calcula. ¿Se dan cuenta? Tienen la cantidad de kilos por los muros, tienen la cantidad de kilos para las losas. Ahí están los 12.000 kilos. Tienen aquí las losas, las separa según la cantidad que ustedes necesitan. En este caso, de pino dimensionado necesitan eso. Aquí en clavo corriente, me faltó acá el número este.
¿Cuánto era? 0,195. Aquí es coma, no sirve el punto. Esto era... ¿Qué era esta cuestión? Unidades. ¿Quieres? No, están en unidades. Es que va a depender de esto, de las unidades que indica acá. Del análisis. Y ahí sale todo eso. Entonces ahí está clavo corriente, 189 unidades de bolsas de medios que salía ahí, el terciado tanto, etc. Entonces eso es lo que hace el programa más que nada. Y en las vigas lo que hizo fue justamente hacer calcular en los metros cuadrados de las vigas en función de la fórmula que yo hice. ¿Se entiende? Ahora bien, se da cuenta aquí que sale 186 metros cuadrados, y si yo hubiera seleccionado todas esas vigas que tengo acá, por ejemplo, si yo hubiera hecho otro catálogo acá, otro ítem, acá en los moldajes, está bien. Si los moldajes hubiera colocado acá, por ejemplo, las vigas sin fórmula, sin esa fórmula que hice, y hubiera aplicado acá luego las vigas, que acá la unidad hubiera sido, por ejemplo, igual al área, a esa área que les decía a ustedes, que son los square meter, y hubiera insertado hasta acá. Entonces, se dan cuenta que esos 86 metros cuadrados son distintos a los que yo calculé en este, 186, porque esa área que está agarrando el programa es una área totalmente distinta a la que yo estoy tratando de establecer como área útil de cuantificación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Todo claro? O sea, ¿cuál es la ventaja de poder trabajar con este software versus lo que nosotros podríamos trabajar con Revit? Fíjense, todos los procesos que he hecho yo en el programa, prácticamente en Revit estaría prácticamente recién sacando los volúmenes, por decir, de los elementos, y me hacían toda la cantidad de parámetros y valores calculados que tuviera que necesitar para esto. Pero eso en Revit a veces es más fácil para poder cuantificar, para estimar, pero cuando ustedes ya quieran hacer algo más para presupuesto, pueden utilizar este tipo de software para poder sacar cuantías de elementos más rápido. Profe, una consulta. ¿Sí? En caso de que el modelo ya sea de arquitectura, estructura o alguna especialidad sufra cambios en Revit y después al exportarlo a Navisworks, ¿habría que modificar algún parámetro con respecto a lo que está haciendo ahora? ¿Alguna fórmula, algo? Si usted hiciera las búsquedas por búsquedas por guardar búsquedas por fine item con binocular, automáticamente ya tienen las ubicaciones, pero si le hicieron por selección, ahí tendrían que volver a gestionar todo. ¿Se acuerdan que le había dicho la diferencia entre guardar por búsqueda y guardar por selección? Sí, siempre guardar por búsqueda. Claro, entonces si cualquier cosa que editen dentro del modelo se borre o se adicione, ya automáticamente la búsqueda está automatizada por parámetros y por lo tanto esto ya pasa a ser parte de esto. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Ya. Gracias, Entonces, profe. por eso está el botón Update acá, porque el Update lo que hace es que cada vez que ustedes iteran un modelo, ustedes pueden volver a hacer una actualización y automáticamente vuelva a recalcular todo. La ventaja de esto es que nosotros podemos exportar este catálogo que está acá, lo podemos guardar en este formato XML, y cuando nosotros guardamos con este archivo, que este va a ser el catálogo, ustedes cada vez que tengan que hacer el mismo proceso de itemizado o lo que sea, automáticamente lo pueden aplicar en todos los proyectos que ustedes quieran. Y todas estas fórmulas lo vuelvo a calcular todo automático y no tienen que volver a hacer todo este proceso de nuevo. ¿Se entiende? Andrés, una consulta. Sí. El error que se pueda cometer, por ejemplo,
se van ocultando los ítems que ya cubicamos. Y volvemos a cubicar, por ejemplo, el volumen de hormigón de los muros. ¿Te arroja el error que ya lo habías cubicado o te deja seguir cubicando las veces que tú quieres? Sí, eso va a depender netamente de lo que decía él, po, del Criterio de búsqueda. claro, de los criterios de búsqueda. Por ejemplo, yo puedo establecer 2 criterios de búsqueda para distintas cosas, pero va a depender de esto. Como yo de este elemento que es monolítico muro, yo puedo sacar mucha información, es más que nada arrastrar información. Pero si yo quiero seleccionar cierta cantidad de estos muros para tal caso, por eso es importante la codificación. La codificación tal cual como esos ejemplos que yo les mostré de zona y todo ese tema, más que nada ustedes los pueden establecer, por ejemplo, toda esta cuestión que está acá corresponde a la fase fundación. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de las fases y todo ese tema? Entonces, una cosa similar. En este criterio es lo mismo. Yo acá puedo establecer, por ejemplo, un parámetro comentario, que esto corresponde a las fundaciones, y todo esto que está acá arriba hace todo eso. Entonces, si ustedes, cada vez que tengan que hacer una búsqueda, buscan por parámetro comentario igual fundaciones, y va a buscar, siempre va a seleccionar todos los elementos que ustedes en Revit están gestionando. Entonces va a depender netamente de cómo ustedes asocian la información. Entonces todo lo que está acá arriba ya son los muros del piso 1. Entonces cuando ustedes tengan toda esta gestión de información separada, por eso la herramienta Bing One, el Color Splasher, es súper útil. Tengo que guardar esto. Guardar por ahí no. Cada vez que yo hago esto con el Color Splasher, que es una herramienta gratuita que yo se la había mostrado, ustedes se van a las partes y filtran por comentario y hacen gestión de su modelo para que ustedes puedan identificar por colores qué elementos tienen que poder separar y poder diferenciarlo para que hagan toda esta gestión, ustedes exporten a Navisworks y tengan las ubicaciones que ustedes requieran. Todas las herramientas que yo les he explicado prácticamente se pueden utilizar para muchas cosas y eso. Así que esta sería la clase de cuantificación. Espero que les guste, les haya servido de utilidad y la empiezan a utilizar en sus proyectos de cubicaciones. Por ejemplo, yo trabajo más con Navisworks para las cubicaciones que Revit como tal, pero sí en Revit yo me doy la tarea de hacer esto, de siempre hacer subdivisión de modelos, de tratar de que los modelos sean lo más cercanos a cómo ustedes los van a construir, porque de esa manera ustedes van a tener cubicaciones más exactas. Así que eso. No sé si tienen alguna otra duda. Yo tengo la última duda. En el caso de cubicar, por ejemplo, que encuentro que como lo más difícil las pinturas en los elementos metálicos, ¿Sí? en la superficie que te da del perímetro es de todo el borde, digamos, Sí. para calcular, por ejemplo, las pinturas. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, incluso Navisworks es muy bueno para el tema metálico, porque ustedes pueden utilizar la misma volumetría y pueden hacer la división por el mismo espesor y ya tendrían el área de los perfiles. Esa es la ventaja que tiene también el programa. Ustedes pueden utilizar la misma información geométrica para poder volver hacia atrás. Sobre todo cuando tienen estos perfiles tipo estos H, estos doble T y cosas así. IP. Los IPs, eso, todo. Podemos utilizar la misma información geométrica del programa para poder trabajar esto. En cambio, en Revit, hacer eso mismo prácticamente se podría llegar a establecer, pero el tema está en que tendrían que empezar a parametrizar sus familias. Por eso yo como recomendación le digo, ya que prácticamente queda una pura clase, traten de generar sus propios tipos de familias y poder controlar ese tipo de información, porque de los casos de automatización y trabajo va a depender netamente de lo que ustedes tengan. Así que eso, no sé si tienen más consultas. Yo no. No, Ya. yo tampoco por ahora. No, Andrés, muchas gracias. Chao. Ya, recuerden que el sábado es la clase de BIM 360. Esto ya este gestor que nosotros tenemos para poder trabajar en la nube.
Por lo tanto, necesito que tengan las cuentas de estudiante activas, porque esas las van a servir para el proyecto final. Y la otra cosa es que, como yo estoy de viaje en el periodo 6, 27 al 6, el primer martes de esa semana, o sea, cuando yo llegue, que va a ser el 20, entonces el 6 al 20, que va a ser el martes 8 de diciembre, se va a hacer la clase de BIM 360 ya prueba aplicada más al proyecto final para que resolvamos las dudas que tengan y todo el tema, para que puedan empezar a hacer su proyecto. Así que eso. Espero que, bueno, terminen sus controles para que no perjudiquen a sus compañeros tampoco. Gracias, profe. Ya. Así que eso. Nos vemos entonces el sábado y que vayan a pasar las penas del fútbol. Chao, nos vemos.